Hola, hoy les voy a hablar sobre una historia cortita, creo que va a ser cortita, sobre mi estadía internada, hospitalizada en salud mental en un hospital. Cuento corto, fue difícil, fue tenso, fue alegre, fue entretenido, fue triste y casi no tuve tiempo de pensar en mis seres queridos. Sí lo hacía cuando me tocaba despertar o dormir. Y durante el día, dependiendo de mis actividades y de mis interacciones, yo iba viendo si pensaba o no pensaba. Quiero disculparme, pensaba en mis seres queridos. Quiero disculparme por esta cámara, que como pueden ver está trizada, pero le va a dar ahí un efecto extraño y entretenido quizás. Así que, pucha, aquí donde puedo grabar cómoda, tengo una cosita que se pega atrás que tiene chupones y se pega a las paredes, pero mi celular no lo soporta, como que le puse esmalte de uña por atrás, entonces como que no pega bien. Así que aquí tocó grabar acá, cerca de la calle, cerca de los ruidos. Bueno, yo ya he estado internada antes, hace unos 5 años atrás más o menos. Y esa vez sí fue necesaria, encuentro yo. La segunda vez fue porque dejé de tomarme los remedios y se dieron cuenta de eso. Y además yo tenía insomnio, entonces como que eso complicó las cosas, terminando en que me dio eh, una paranoia hacia mi mamá y mi papá y mi hermanito, en donde yo creía que ellos me iban a hacer daño físico y mi hermanito no, pero sí podía ser influenciado y no iba quizás a tratarme de la manera en que yo quisiera, en que yo quería. La primera vez la primera vez que me interné tenía depresión y según mis padres, no quiero decir cuál de los dos, pero ellos decían que no hablaba de todo bien. Entonces, adelante. Entonces, discúlpenme. La primera vez sí encuentro que fue necesario, aunque lo hicieron sin mi consentimiento, porque me acuerdo que lo último que me dijeron fue que vamos a ir a una terapia familiar. Entonces cuando me doy cuenta que estoy aquí en el hospital y sola, empecé con odio la recuperación, empecé súper frustrada, me sentía abandonada. Me demoré como 10, 11 días en ya estar bien y que me dieran de alta. Entonces terminé unos 4 años tomando distintos remedios que fuimos probando y técnicamente no podía tomar alcohol, cosa que lo hice bastante esos 4 años. Tampoco me emborrachaba ni nada, pero sí tomaba alcohol y especialmente cuando estaba con personas de confianza. Y si no estaba con personas de confianza, no era tan relajada respecto a eso. O sea que no tomaba casi nada. Cabe destacar que yo miro porque está mi hermanito en este lugar, entonces igual esto es algo como que sé que él no lo va a ver, que lo van a ver personas que quizás les llama la atención esta experiencia, que les puede servir para pensarla bien si internarse o no. Ay, ¿a qué iba? ¿En qué estaba diciendo? Lo siento. A ver. Las cosas que hice después de la primera vez que me interné. Qué bueno que recordé. Entonces, sí dejé de tener insomnio. O sea, es que la primera vez no tuve insomnio, pero sí tuve una buena higiene del sueño durante esos 4 años, 5 años. Había noches que me costaba dormirme.
sí es cierto, porque como que mi cerebro, parece que yo soy nocturna o no lo sé, pero a mi cerebro le gustaba hacerme pensar cosas que puedo hacer mañana, cosas que puedo hacer del momento, cosas del pasado, cosas del futuro, positivas o negativas, pero la cosa es que estaba muy activa, pero yo lograba dormirme incluso usando muchas técnicas que investigué, no lograba dormirme, solo era como yo, y cada noche era un desafío dormir, y lograba dormir. Hasta que ya llegó el momento en que me dio insomnio, que fue como hace poquito, hace unas 3 semanas, 4 semanas atrás que empecé con insomnio. Entonces como que había una noche que dormía 3 horas, 4 horas, una noche no dormí nada, otra noche dormía, entonces me costaba mucho quedarme dormida por esto del cerebro que estaba activo, hasta que ya empecé a sentirme como cansada de mente, cansada de la vista. Me costaba escribir en el teclado, me costaba mucho. Escribía, me daba cuenta que no, borraba, escribía, borraba, escribía, borraba. Y un día uno de mis 2 papás se enojó mucho conmigo y me transmitió ira, me transmitió pena, y ahí comenzó la paranoia. Bueno, claro, antes sí yo me sentía insegura en mi pieza, empecé como con síntomas leves, pero ya eso detonó la paranoia. La paranoia consiste como en desconfiar, puede ser desconfiar todos, desconfiar de ti mismo, pero a mí me tocó desconfiar de estas 3 personas. Y yo me acuerdo que estuve como 2 o 3 días sin querer volver a dormir en mi casa, o sea, aquí, que es donde vivo con uno de mis papás y con mi hermanita. ¿Por qué no quiero decir a los dos? Porque quizás alguien que ve este video los conoce y prefiero como quizás no decir tantos detalles. Entonces llegó el día en que ya me atreví, conversando con mis seres queridos, me atreví a venir acá y vi que mi apoderado no estaba solo, sola. Entonces como que igual quise grabar para dejar evidencia de que yo no estaba hablando mal. Cosa que me internaron sin mi consentimiento, o sea, con mi consentimiento, pero sin que yo llegara solita ahí y diera mi versión de las cosas. Y bueno, tuve que llegar con mis 2 apoderados que dieron la versión que ellos tienen, porque fueron entrevistados por el psicólogo y todo. Y la cosa es que ya yo estaba un poco decepcionada por eso, porque me internaron ellos. Y cuando fui a buscar respuestas y grabé, hablaba bien, solo que fui a buscar respuestas, pues por qué me tratan así o qué pasó, porque había una insatisfacción por mi parte de cómo era el trato, cómo era la convivencia. No había conversaciones de calidad, no había compartir, ya no salíamos a ninguna parte. Entonces, para mí eso era súper penca, súper malo. Y nunca lo comuniqué tampoco, porque yo en vez de comunicarlo acepté eso que estaba pasando y empecé a vivir sin esa contención, sin ese cariño que yo quería, y lo empecé a buscar en otras personas. Entonces como que yo estaba bien, ¿me entienden? Yo ya tomé el camino de no conversarlo y no empezar como una transformación en la actitud de nosotros dentro de esta casa, sino que elegí el camino más fácil, el camino más corto, que era no hacer eso y hacer un plan B, que me estaba funcionando, pero claro que no es lo ideal. Claro que yo quería que el plan A sí funcionara. Y hoy en día está en progreso, y no sé qué va a pasar, porque estos factores también me influenciaron en el primer proceso de hospitalización y la crisis que tuve la primera vez. Y si bien vi cambios físicos, vi que arreglaron la casa y todo, y que parece que las cosas iban bien, yo les leí cartas. Esta vez les pasé cartas, pero que las leyeran solos, y no vi cambios.
Así que espero que esta vez sea realmente hayan cambios y no se repita el patrón. Entonces, ya les conté un poco el contexto. Ahora les cuento el chismecito. Bueno, en resumen, traten de no, si es algo así como yo les digo, que yo simplemente la segunda vez dejé de tomarme el remedio sin seguimiento de ningún médico, y lo fui haciendo disminuyendo las dosis, y yo estaba muy feliz porque al fin ya no dependía de ese medicamento que es fuerte para el cuerpo, es un antipsicótico, y ya era más libre, ya era yo antes de la primera crisis ya era yo al 100%, no había nada que me calmara o nada que me sacara, que me quitara un poco de mí, con tal de que yo esté tranquila, de que yo no sea un estorbo para la sociedad, así lo veo yo. Entonces, bueno, me pusieron en urgencias por el tema del insomnio. Entonces estuve ahí en un box, en una pieza sola, pero yo veía cómo los TENS se movían de allá para acá, los enfermeros, veía cómo entraba gente a los box de mi pasillo, veía cómo se iban, cómo algunos morían. Tenía que escuchar y empatizar, porque yo soy demasiado empática, que a veces no es bueno. Entonces viví emociones que no eran mías, que me alteraban igual la tranquilidad, ¿cierto? Hola. Y pude pintar y dibujar mucho, con crayones especialmente, y escribir mis pensamientos. Y de a poco me fui adaptando a ese lugar. Estuve como 4 o 5 días en urgencias porque no había espacio para mí en el piso de salud mental, donde ya solo hay pacientes de salud mental y no es tan crítica la situación. Además que yo no requería muchas cosas, o sea, a mí no me atendían mucho porque yo podía caminar, podía ir al baño sola. Sí me aburría de estar en esa pieza y a veces yo pedía con desesperación. Bueno, al principio no lo pedía, yo no entendía mucho las reglas y yo solo salía de la pieza y iba para la izquierda, porque para la derecha está todo el resto del mapa, pero para la izquierda sin salida, entonces iba a la izquierda al fondo a ver una ventana, mirar para afuera y ver cómo la gente camina, ver los arbolitos, el cielo, ver cómo se vistieron hoy, si ese look, si ese estilo yo lo usaría, o qué cosa usaría de esa ropa. Y me di cuenta también que cuando yo miraba a una persona, te lo juro, miraba y la persona hacía así, miraba a otro y hacían así como que me están mirando, miraba a otro y hacía algo. Era como que mi mirada estaba muy potente y sí, pues a uno le ha pasado que mira y se da cuenta que lo están mirando, ya. Es como que yo ahí confirmé que la energía que sale de mis ojos sí toca. Y si la gente anda sensible, bueno, me pasó que todos sintieron mi mirada en ese momento que experimenté. Yo lo dije ya. Perdón. ¿Cacharon ese reflejo? No cayeron al suelo, los atrapé. Bueno, quédate ahí, celular. Y ahí en urgencia logré que me satisfacieran mis necesidades cuando en realidad no eran urgentes, pero era como, por ejemplo, oye, ¿puedo hablar con el psicólogo? ¿Lo han visto? Y a veces yo los veía muy ocupados y ni siquiera lograba que me pusieran atención. Y a veces sí. Incluso una vez salí a caminar a buscar al psicólogo porque de verdad que era urgente. Porque hubo un momento en que yo me acordé, cuando me trajeron toallitas higiénicas, que yo dije, tengo que sacarme esto que tengo adentro, que es un anillo vaginal anticonceptivo, tengo que sacármelo, y sé que es pronto, pero no sé qué día. Y yo no podía tener mi celular para mirar el calendario. Entonces, cuento corto, el psicólogo, la psicóloga, porque eran varios psicólogos, había psicólogos rotativos que rotaban, me consiguió el celular porque justo me vinieron a dejar cosas y justo estaba mi apoderado con el celular mío y pudimos ver la fecha y todo. Y sí, pues se venía, era la semana que siguiente. Así que después, cuando subí a salud mental a otro piso,
un TENS muy bacán que me explicó que de hecho él buscaba progresar, buscaba mejorar el hospital, por ende él quería estar bien arriba posicionado y él con su alarma me avisó, oye, se viene, tienes que sacártelo pronto, y ahí yo estuve atenta y logré eso que tenía que hacer. Muy satisfecha con todos los profesionales. En mi Instagram PIPL609 estoy subiendo los dibujos que hice en el hospital, que están re locos algunos. Por cierto, yo no he consumido de estas sustancias ilegales que toda la juventud y los adultos, la mayoría de esas personas están demasiado desesperados o demasiados contentos cuando les llega la hora de consumir esas cosas y expandir su mente o olvidar los problemas y todo eso. Bueno, yo no he consumido nada de eso, solo he consumido lo que se llama, lo que es verde, eso verde que mucha gente igual le gusta porque es como lo más piola, lo más tranquilo, lo que menos te... Si bien puede ser una puerta abierta para que prueben otras cosas, pero eso como que no... Es natural, ¿cierto? De la planta. Es algo que Diosito trajo al mundo, que no un ser humano intervino y lo creó, sino que ahora no estoy segura de esta información. ¿Me confirman en los comentarios? Esto sí lo he probado, siempre con respeto, porque me di cuenta que a veces me iba bien y a veces mal, entonces, socialmente hablando, la mayoría de veces yo lo evitaba. Yo lo evitaba porque como era muy empática, a veces como que miraba todos los personajes que estaban involucrados en esa fiesta o en esa junta, esa tertulia, y no la pasaba tan bien, pues. Porque a veces la gente se junta sin estar bien, igual va a estas reuniones y no, ¿me entendí? Ojalá para mí la utopía sería que la gente sea consciente de sí misma y diga, ¿realmente quiero ir? No voy. Pero la mayoría de la gente lo hace porque también lo pueden ver como que es una oportunidad para sentirse bien. Camión de la basura. Bueno, en resumen, yo cuando estaba absolutamente sola, que casi nunca era así, y sola y sin responsabilidades impuestas de afuera, sino que sola y libre de hacer lo que quiera. Y lo pum pa' adentro, y eso lo hice como 2 veces. Bueno, dicho esto, conocí profesionales muy bacanes que me apoyaron mucho, otros no estaban ni ahí conmigo, pero igual hacían su pega. Hubieron 2 problemas grandes. En una tuve que encarar a los profesionales porque en verdad unos se colgaban con que siguieran el protocolo y otros, y obviamente yo sé que no siguen el protocolo al pie de la letra, entonces hubo un problema ahí. Y después yo todavía tenía problemas para dormir en urgencia, aunque tomara remedios, a veces yo no dormía. Hubo una noche en que estuve mucho rato fingiendo que estaba durmiendo hasta que me quedé dormida. Entonces, en ese momento crítico en donde yo entré a ese lugar para empatizar, o sea, no para, sino como empatizando más conmigo que con el resto, con esa afirmación entré, y también con que yo tengo la última palabra, porque eso me hizo también que me pasara mucho llevar, el respeto hacia mi persona. Entré con esas 2 afirmaciones, así que estaba durmiendo, con los ojos cerrados claramente, y con los ojos cerrados me despierto y escucho que alguien dice, señorita, 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 señorita. Y yo pienso, me paro a pedir que se calle y luego me da una rabia porque digo, ¿cómo estoy pensando eso? Yo tengo que pararme a hacer respetar que todos estos pacientes estamos durmiendo y bueno, me levanto así y voy y me paro en el marco de mi puerta así y veo que al frente mío, o sea, al frente pero un poquito para allá, había una persona que estaba tratando de que le pusieran atención las personas que estaban sentadas en el mesón, así como los secretarios, por decirlo así. Y nadie la pescaba, nadie le ponía atención porque seguramente ya habían hablado lo que tenían que hablar y ella no quedó satisfecha y seguía. Entonces yo lo único que digo es así, señorita, señorita, señorita. Y ella se calla y me mira así. Y yo le digo, ¿usted sabe cuánto me cuesta dormir?
No grité nada, solo le dije eso. Entonces ella se me acerca y se agacha en el suelo, como si estuviera rezando. Yo le digo, no exagere. Y me dice, perdón. Y yo me entro a mi box, a mi pieza, y me acuesto en la cama y sigo durmiendo. Y escucho que alguien dice, bomba molotov. No fue una alucinación ni nada, de verdad alguien lo dijo. Porque claro, al final de todo me dijeron, bueno, mira, no importa tanto el diagnóstico, porque en verdad tenemos teorías nomás, pero tuviste como rasgos o síntomas de una persona que es esquizo, ¿ya? Pero no eres eso, esa persona, no tienes ese diagnóstico. Y si bien es el que me dieron después de mi primera crisis, yo sé perfectamente que me lo dijeron también pensando que era una teoría, porque también tuve estos rasgos que son problemas del habla, problemas al escribir, que es un rasgo que tienen estas personas. Entonces, esta segunda fase me dijeron, no importa tanto el diagnóstico, sino decir lo que te pasa. Eso es lo importante en resumen. En resumen, hubiera evitado todo esto si yo hubiera dicho lo que me pasa desde un comienzo. Yo sé que tengo voz y tengo que alzarla, tengo que decir las cosas que me pasan y no callar. Aunque uno piense que es una tontera, aunque uno piense que no tiene importancia y lo va a dejar pasar, no. Eres importante, soy importante. Por más que para otro sea una pequeñez, por más que otro me diga, ay, que le das color, o ay, que exagerada, cumplí con decirlo, ya te advertí. Y van a haber consecuencias si no me ponen atención a mi necesidad, ¿me entienden? Y no consecuencias graves ni consecuencias terribles, pero voy a seguir insistiendo. Y si no, voy a tener que poner un límite físico. Por ejemplo, me pasó que cierta persona decía que sí iba a lavar la loza y al día siguiente eran las 4 de la tarde y su loza seguía ahí. Entonces yo impedí o atrasé a esa persona al día siguiente, no me acuerdo. No dejé que saliera del departamento. Sin violencia, solo mi cuerpo impidiendo que saliera del departamento. Y creo que lo atrasé como media hora. Y desde ahí vi cambios. Yo le expliqué por qué lo estaba haciendo y vi cambios. Onda, hoy en día esa persona sí lava la loza. Algo tan sencillo. Entonces, sí. Sí. O sea, lo que tú mismo ensuciaste en el desayuno de la 11 tenés que lavar. Como tan patúo. Ya. En fin. Entonces subí a salud mental, ya dejé urgencia, sin celular todavía. Ya no tenía. Ya me decían los psicólogos y los profesionales que no tenía problemas del habla, yo me daba cuenta que cuando escribía de forma tranquila, sin apuro, a mi ritmo, todo salía bien al escribir, no tenía que borrar y volver a escribir. Ahí me fui conociendo una nueva faceta mía, tuve que lidiar con pacientes que estaban demasiado porfiados en el tema de seguir reglas y valores simples como no insultar a un profesional o no escupir a un profesional o no fracturarle los dedos a un profesional a ese toque y no gritar a viva voz para que todo el piso del hospital escuche que esa persona está insatisfecha, conseguir las reglas, insatisfecha en todo sentido y que quiere que la saquen ya, cuando ya hay una ley en Chile que no permite que te saquen sin darte de alta. Entonces esa persona que se le alteraba la realidad de vez en cuando estaba, pero con decirte que no podía salir de su cama, imagínate tú por qué, todos los días despertaba, se quejaba, insultaba, gritaba, enojada, lloraba y se dormía, la dormía. Estuvo en un patrón mucho rato y yo ayudé igual a que saliera de ahí y después vi progreso porque hasta la dejaron pasear por el piso. La dejaron levantarse a bañarse, entonces como que ahí no sé si es muy probable que ella siga en el hospital, pero ya entendiendo las reglas, ¿cachai? Onda,
no estáis en tu casa, no estáis viviendo en la calle como para seguir tus propias reglas, estáis en un hospital. Y otros pacientes que tenían sus problemitas, depresión, trastorno de las personalidades múltiples, o otras cosas que no me enteré, pero yo sabía que tenía que mantener la fiesta en paz. Y esas personas me pedían socializar también, entonces entre que socialicé, jugué juegos de mesa, leí, escribí, dibujé, escuché música, karaoke con el profesional de educación física, hice ejercicio para no tener el cuerpo oxidado, ¿cierto? Me comí todo lo que pude de las comidas, que estaba muy rico, aunque a veces los chefs estaban flojitos. Sí, y no había mucho saborcito, o estaba sequito. Más encima tenía que cuidar una cuchara de plástico, cuidarla, que no se me perdiera. Y cuando ellos seguían los protocolos y estaba todo en calma, me pedían, o sea, yo podía ir a devolver la cuchara porque había que devolverla a fin de turno o a principio de turno tenía que... Más encima habían horarios para que me abrieran el closet donde yo guardaba todas mis cosas, mis libros, mis crayones, todas las cosas que yo podía usar durante el día. Y a veces me decían, no hay tiempo, ahora no te podemos abrir el closet. Y yo sí, tocó socializar nomás. Más encima yo no podía estar en mi pieza porque la primera persona de la que les hablé estaba en mi pieza y prácticamente como 4 o 3 veces al día habían problemas con esa persona de ruido intenso. Así que, en resumen, fue súper aventurera la situación. Prepararme psicológicamente para cuando llegaba el momento de que me vinieran a visitar psiquiatras, doctores, psicólogos. No alcancé a visitar la asistente social porque menos mal mi familia cooperó conmigo, aunque yo al principio no cooperé con ellos porque yo no quería recibir nada de ellos. Yo estaba enojada con mis 2 apoderados principales y yo solo aceptaba visitas de mi pareja. Y al final de todo sí acepté visitas, me visitó mi mamá. Y quiero que entiendan que estar tranquila no siempre es la opción para solucionar un problema. No hay por qué estar... Yo puedo estar enojada y hablarte de una forma respetuosa y suave. No tengo por qué primero estar tranquila. Incluso tuve un problema cuando subí a salud mental al principio, cuando recién llegué, enfrenté a los profesionales que estaban en ese momento, comunicándoles mi enojo. Y me puse traviesa porque les hice entender que yo me iba a salir del área de salud mental y me iba a ir por el hospital a cualquier parte, cosa que nunca lo hice, pero yo también terminé en la cama sin poder levantarme. Y al final de todo eso, al final de los días, cuando ya me dieron el alta, ese día pude conversar con la persona a cargo de ese día. Bueno, no era la persona a cargo oficial, o sea, la persona oficial a cargo que se fue del lugar ofendida y asustada, no sé, o a pedir ayuda. Nunca pude hablar con esa persona, pero sí pude incluso ayudar a que vinieran a atender a la paciente de mi pieza. Y la persona oficial también, o sea, segunda a cargo, habló conmigo y nos aclaramos las cosas. Y supongo que entendió mi contexto, supongo que me comprendió. Hay cosas que mejorar siempre en todos lados, y también quería que comprendieran que no son perfectos y que tienen que empatizar también con el paciente. Entender que los pacientes ahí somos como niños, es eso. No nos pueden tratar mal, o en el sentido de que no nos pueden hablar con un tono enojado, porque si el paciente está enojado, ¿por qué le vas a responder de una forma enojada si estás entendiendo la situación de esa persona? Y si no la entiendes, le preguntas lo que pasó. A mí nunca ese día que tuve el problema, no me preguntaron qué me pasaba, no me preguntaron la situación, solo vinieron a tirarme mi basura de enojo y de nosotros seguimos el protocolo. Y eso me hizo decir, se merecen mi travesura. Y ellos también fueron traviesos, sin conocerme, sin siquiera tener el contexto de quién soy, sin saber que yo era una paciente de antes también. Tampoco sabían si yo era agresiva o no, si yo era peligrosa o no para la sociedad. Entonces, si hubiera sabido todo eso, quizás yo no hubiera terminado en la cama sin poder levantarme.
pero también está el tema de que hacen los papeleos con papeles, o sea, la información está en papeles escritos, o sea, y hay que entender la letra del profesional que escribió ahí. Entonces, ¿cuándo se van a dar la lata de traspasar todo eso a la web, al computador? No lo sé, pero yo me ofrezco como voluntaria. Me encanta escribir en computador, me va a costar leer, pero seguramente existe alguna aplicación que saca foto a las cosas y te traduce lo que dice, ¿cierto? Tiene que haber una opción, hay solución a eso, y yo me ofrezco, si me pagan claramente, a ayudar a empezar a traspasar esas cosas al internet, porque además pierden tiempo los profesionales cuando podrían estar con pacientes, atendiendo a los pacientes sus necesidades, sus intereses, están ocupados escribiendo a lápiz y papel la información que recaban de la presión del paciente, de todo eso. Pierden tiempo en vez de escribir, ¿cachai? Son cosas que me comunicó el TENS, que me ayudó a ver la hora, que él quiere mejorar, ¿cierto? Y él quería también conocer directamente cómo era la vida de los pacientes y los TENS y todo eso. Los técnicos, TENS es como técnico de enfermería. Así que bueno por él, ojalá lo logre. Te mando saludos, les mando un abrazo grande a todos esos profesionales si es que ven este video. Y como ven, improvisando espontáneamente y tranquila, hice este video sin cortes y sin interrupciones. Creo que dije todo lo necesario, todo lo mínimo para que comprendan que hay que pensársela 2 veces antes de internarse. Yo, si bien salí bien, mi piel sufrió mucho de las energías que habían ahí, de la tensión y el estrés que yo tenía, más encima eran muchos factores, que habían cámaras mirándote, que tenías que seguir las reglas, porque si no se aplazaban los días de estadía ahí. Hacer caso, mantener la fiesta en paz. Así que, y más encima yo quería cooperar con ellos, entonces fueron estas cosas que a mí mi dermatitis seborreica se llenó en su potencialidad. Entonces yo andaba con la cara súper roja, como si me hubiera quemado con el sol, y andaba con escamas, como con la piel rota, así acá. Pero ya estoy tiquitaca, muy bien. Así que gracias por ver, escuchar, y hasta la próxima. ¿Alguna reflexión, Paulina, antes de irte? Vive la vida y no dejes que la vida te diga. No, reflexiones. Tienes que empatizar contigo misma primero, más que con el resto. Tú eres más fuerte de lo que crees. Tú tienes la sabiduría dentro de ti, porque Dios te pone esos desafíos sabiendo que los puedes superar. Acepta los desafíos que Dios te da y actúa. Si no sabes qué hacer, igual haz algo sin saber lo que estás haciendo. Haz y vas viendo sobre la marcha. Podría decir que cometer errores está bien, es parte de la vida, por algo uno los comete. Y yo actualmente, bueno, estoy tomando medicamentos otra vez, pero yo pedí que fueran más suaves, que no me afectaran mi intelecto ni mis emociones, porque también yo estaba sin tantas emociones y tan intensas que me dejaba que me pasaran a llevar, porque incluso casi que no sentía, yo estaba demasiado plana. Pero bueno, estoy tomando remedios. Hagan caso, búsquense un doctor que les acomode, que les guste, y duerman. Por más que les cueste dormir, incluso pidan ayuda física, onda, léeme un cuento, cualquier cosa, pero duerman. Y no es necesario, o sea, si un día no dormiste, bueno, filo, si 2 días no dormiste, bueno, pero yo estuve 5 días mal del dormir, y ahí ya les puedo contar que al menos a mí me empezó a afectar. Yo ya sé que si no duermo bien por 5 noches, ya es preocupante. Así que eso, pues, espero que estén bien, que tengan algún propósito, aunque sea uno en sus vidas, que les motive a tener fuerzas para seguir y perseguir ese propósito. Y como le dije a una profesional en el hospital,
No se trata de buscar ser feliz, no se trata de desear ser feliz. Nosotros en el fondo somos felices, ya nacemos vibrando en esa frecuencia de la alegría. Ahora si se nos olvida que estamos felices, podemos hacer cosas que nos hagan felices. Sabemos, tú sabes qué cosas te hacen feliz y debes volver a eso. Cotidianamente yo hago cosas que me hacen feliz. Por ejemplo, agradecer, bailar en mi caso, escuchar música, socializar en mi caso, dibujar, hacer manualidades, compartir con mis seres queridos. Esas cosas a mí me hacen feliz. Y también estoy muy en el presente, muy atenta a los detalles, para que, por ejemplo, no se me olviden las cosas que dejo botadas por ahí en la casa, estando muy atenta a todos los detalles que puedo escuchar, ver, oler, tocar, muy en el presente. Perdón. Así que, espalda derecha, nada. También, no hagan mucho caso a todas las frases que se comparten en las redes sociales para vivir una mejor vida. Mejor sigan su propia sabiduría, traten de pensar por ustedes mismos. Onda, tener su identidad personal, su autenticidad. Bueno, adiós. Que estén bien. Disculpen un video tan largo de 36 minutos. Pero bueno, quizás a alguien le sirve este video. Quizás les transmití calma, quizás les haga darle peso a su estabilidad, a su bienestar. Adiós.